Sexta Dimensión, en Radio Nacional de España. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Trance. Pulsaciones 85, respiración 15. Se mantienen 4 contactos eléctricos. No hay alteración de temperatura. Se mantienen 36,5. La indicación del dinamómetro ha bajado ahora a 1823. Baja la temperatura. Ahora está en 35 grados. Pulsaciones 94. Aumentando. La temperatura vuelve a descender. El dinamómetro baja. Marca ahora 1779. Negativo el medidor de presión. Los contactos eléctricos se mantienen. Aumenta el ritmo de respiración. 50, 57, 60. Aumenta rápidamente. Rayos infrarrojos interrumpidos. Cámaras activadas. Comienzan indicios de radiación electromagnética. La respiración de la medium, 210. Dinamómetro, 1460. Temperatura. Evidencia de ozono en el aire. Ectoplasma formándose. Surgen filamentos separados de las puntas de los dedos de ambas manos, que se unen para formar 2 corrientes separadas. Ambas corrientes se mueven una hacia otra. Ectoplásmica se percibe claramente y avanza hacia la mesa. Deje una muestra en el jarro, por favor. Deje una muestra en el jarro, por favor. ¡Quieto! Buenas noches, amigos. Los ectoplasmas, un fenómeno paranormal totalmente auténtico. Han sido muchos los escrupulosos observadores que han comprobado la realidad de este fenómeno. Desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, numerosos investigadores han autentificado la absoluta realidad de este sorprendente fenómeno. Bajo estrictas medidas de seguridad, múltiples investigadores de primera fila han intentado desenmascarar el fraude.
pero nunca lo han logrado. Uno de ellos fue Sir William Crookes, reputado científico. Crookes intentó declarar como fraudulento el famoso caso de la joven medium Florence Cook, pero nunca lo consiguió. De esta, en estado de trance, partía el ectoplasma y se formaba materialmente una nueva personalidad, Katy King. El fantasma materializado era capaz, entre otras cosas, de hablar con los presentes, tocarles, pasear entre ellos, responder a sus preguntas y ser tocada por más de uno. Es la fantasmogénesis fisiológica o ectoplasma, una prueba de que existe vida después de la muerte. Se puede hacer material como un ser humano, un espíritu. El caso de Katy King, el más importante de la investigación parapsicológica en cuanto a ectoplasmas, puede ser perfectamente una prueba de ello. Esta noche, amigos, en Sexta Dimensión, vamos a analizar al detalle el prestigioso y conocido caso de Katy King, esa supuesta alma que vino del más allá para recordarnos que existe vida después de la muerte. Bienvenidos y feliz Noche de Reyes. Con Mar Gasca y Paco Bermúdez en la realización técnica, Santiago Vázquez en la dirección, guión y presentación, Fernando Vázquez en la copresentación, subdirección, edición y como asesor musical, don Germán de Argumosa como asesor del programa, e Inmaculada Ríos, quien les habla en la locución junto a Mónica Díaz en las labores de documentación, redacción y coordinación. Bueno, quiero dar las buenas noches a todos. Inmaculada, vaya catarro que tienes esta noche. Sí. ¿Es lo que te han traído los Reyes o qué ha pasado? El regalo que me han dejado, sí. No creo. Buenas noches, Inmaculada. Buenas noches. Don Fernando, buenas noches, tenga usted. Buenas noches, don Santiago. ¿Qué tal se han portado los Ríos? ¿No han llegado todavía? No han llegado todavía, pero yo creo que me traerán un cargamento de carbón. Ya somos dos. ¿Habéis sido malos? Yo no me reiría, no me sonreiría, ¿eh? Usted también, Inmaculada. A mí un cargamento de virus. Le han traído un cargamento de virus que no lo quita ni el mejor antivirus. ¿Ustedes han escuchado lo que acabo de decir? ¿Todavía tienen cuerpo para la sonrisa y la risa? ¿La broma? Siempre. Buenas noches a todos. Y ahora sí, nos ponemos muy serios y comenzamos. Así es, procuramos que el rigor sea nuestra característica. Intentamos desde hace 17 años que nuestra labor sea escrupulosa y metódica. Y rigurosísima fue la investigación de todo un hombre de ciencia, en este caso, el más importante de los fenómenos de ectoplasma en la parapsicología. Él fue Sir William Crookes. Crookes certificó la autenticidad del caso de Katy King. Pero, ¿quién era este hombre? ¿Qué carrera profesional le avalaba dentro del campo de la ciencia? Era todo un erudito, uno de los más reputados científicos de la época. Escuchamos su biografía, resumida en la voz de Inmaculada Ríos. Sir William Crookes fue uno de los científicos ingleses más relevantes del siglo XIX. Tras recibir varias condecoraciones, en 1910 recibió la Orden de Mérito y fue nombrado Sir. También fue uno de los investigadores más destacados de la Europa de su tiempo y defensor del espiritismo científico, es decir, de la observación de los fenómenos espíritas, desde un punto de vista riguroso y metódico para comprobar su autenticidad. En
Entre sus trabajos más importantes destaca la investigación que realizó sobre la conducción de la electricidad en los gases, la invención del radiómetro y la identificación por primera vez del plasma, el estado de la materia. En 1870, Sir William Crookes se convierte en uno de los científicos más importantes que investigaron de cerca la parapsicología. Entre sus investigaciones más rigurosas se encuentra la que realizó durante 3 años, desde 1871 a 1874, a la medium física Florence Cook, de tan solo 15 años, y de quien acabó reconociendo sus facultades paranormales. Fue la propia Florence Cook quien le pidió a Sir William que investigara su caso, quien acabó confirmando que Florence Cook y Katie King eran personas totalmente distintas. La investigación del más importante caso de ectoplasma de la historia de la parapsicología la avalaba un prestigioso científico dispuesto por todos los medios a descubrir el fraude, como ya hemos escuchado. Pero, ¿quién era la medium? ¿Quién era esta tal Florence Cook, esta niña prácticamente de 15 años? ¿Qué fenómenos producía desde que era una niña? ¿Qué facultades paranormales poseía desde temprana edad? Nos lo resume Inmaculada Ríos. Florence Cook era una joven de 15 años, rubia, delgada y de ojos negros. Desde muy pequeña percibía espíritus y oía voces. Los fenómenos producidos en su presencia eran cada vez más llamativos. Voces directas, movimientos de objetos, hasta culminar con la materialización de Katie King. El ectoplasma, o lo que es lo mismo, la fantasmogénesis fisiológica, es la encarnación de una sustancia habitualmente blanquecina, de una textura gelatinosa que surge por los orificios naturales de un medium, predominando las zonas de la boca, la nariz o los oídos. En ocasiones, no siempre, comienza con una formación de niebla o bien con pequeños destellos de luz que envuelven al medium. Esta sustancia puede adquirir innumerables formas: manos, pies, piernas, rostros, llegando en su última fase a la materialización de un cuerpo humano. Incluso llegan a formarse los ropajes que acompañan a su indumentaria. Habitualmente, estos ectoplasmas van acompañados de un proceso de autoiluminación. En el recinto en el que se encuentran, los presentes son invadidos por una sensación de frío y pueden producirse fenómenos de telecinesis, de donde nos surge la gran duda: ¿de quién o qué puede causar dicho fenómeno paranormal? ¿O el medium inconscientemente? ¿O el ectoplasma mismo? ¿Quién tiene capacidad para producir estos fenómenos paranormales? ¿Todos? ¿Solo algunos? ¿Es una prueba fundamental de la existencia de la vida después de la muerte? Magnífico, como siempre, el resumen de Inmaculada Ríos acerca del fenómeno de lo que es un ectoplasma desde el punto de vista de la parapsicología rigurosa y metódica. Sí quiero decir que si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia, aunque esta noche no vamos a dar paso a las llamadas en directo, pero si ha tenido alguna experiencia de este tipo, nos puede llamar. Está Mónica Díaz en coordinación para anotar esos teléfonos y próximamente ponernos en comunicación con todos ustedes. Recordamos, Inmaculada, el teléfono a que pueden dirigirse nuestros oyentes. Sí, como no, ese teléfono gratuito, que es el 900-137-137. Lo repito más despacio, tomen nota por favor: 900-137-137. Y recordamos también, Fernando, una dirección de correo electrónico a través de la cual pueden contactar nuestros oyentes también. Así es la siguiente: contacto
contacta @másalladelarrealidad.com. Contacta @másalladelarrealidad.com. Tengo en mis manos un libro que me recomendó hace ya unos cuantos años, algo así como 16 años, el maestro, el profesor Germán de Argumosa, el padre de la parapsicología en España. Se titula Tratado de Parapsicología y está escrito por una eminencia dentro del campo de la investigación de lo paranormal, como fue René Sudré. Ediciones siglo XX. Pues un libro antiguo, pero muy documentado y sumamente riguroso. Por eso lo hemos traído esta noche. Fernando nos va a leer, Fernando Vázquez, algunas líneas que dedica René Sudré en su libro acerca del ectoplasma. Vamos a ampliar un poco más lo que nos ha contado Inmaculada Ríos acerca del ectoplasma. ¿Qué dice René Sudré en su tratado de parapsicología? Bueno, pues dice lo siguiente: ciertos sujetos pueden, en estado de trance, extraer de su organismo y probablemente de los organismos vecinos una sustancia desconocida, que tiene la facilidad de imitar todas las formas de la vida y de la materia bruta, y de realizar una extensa variedad de actividades mecánicas, físicas o químicas. Admitimos que esa sustancia es realmente única. Hacemos una pausa aquí, Fernando. Esto es importantísimo lo que acaba de leernos Fernando, porque define más técnicamente lo que es un ectoplasma. Sí que quiero decir, y que quede claro esta noche aquí, en los micrófonos de Sexta Dimensión, que el ectoplasma, el fenómeno del ectoplasma, es un fenómeno real, es un fenómeno constatado, e incluso se ha llegado a llevar al laboratorio. En 1988, el grupo de investigación Hipergea, en Barcelona, en nuestro país, sometieron a una médium en trance. Comenzó a brotar o a surgir el ectoplasma. Como nos ha dicho Inmaculada, Fernando, siempre el ectoplasma brota o emerge a través de los orificios naturales del medium, habitualmente boca y fosas nasales, también oídos y otras partes, y miembros de ese grupo cortaron literalmente, cosa que no se debe hacer porque se ha comprobado que provoca en el medium un estremecimiento, un dolor que puede ser peligroso. Cortaron un trozo de ese ectoplasma y fue analizado, y hay fotografías, se llevó al laboratorio y está certificado como una prueba de lo que es el ectoplasma. Fernando, seguimos. Así es, sigue diciendo: la sustancia emitida por el sujeto necesita, para ejercer acciones cinéticas, incorporarse en la energía. Se emplea para eso la energía de los asistentes. Por eso conviene que haya un círculo bastante numeroso. Es decir, es como si la causa que provoca el fenómeno, ya saben ustedes que por causa entendemos quién provoca realmente este fenómeno, que es una causa que desconocemos, es como si absorbiera de alguna forma una energía de los presentes que le es necesaria para poder manifestarse. De ahí que, por ejemplo, se dé esa bajada de la temperatura. Es una de las explicaciones que da cierto sector de parapsicólogos. La causa absorbe una energía del medio ambiente, del lugar, de la estancia, y se produce una bajada en la temperatura ambiente, un fenómeno que en parapsicología se conoce como termogénesis, es decir, el descenso brusco, repentino de la temperatura, de una forma clara y rotunda, que se puede medir y que se debe medir por medidores de temperatura, sin causa natural que lo justifique. Es decir, en resumen, que esa causa paranormal en el fenómeno del ectoplasmia o del ectoplasma absorbe energía del ambiente que rodea a los presentes y también de las propias personas que asisten a esa sesión. Fernando.
Continúa diciendo lo siguiente: solo podemos reconocer su extraordinario polimorfismo y su aptitud para imitar instantáneamente las más complicadas formas materiales. En este aspecto no es comparable a ningún agente físico, pero nos ofrece el ejemplo de una materia viviente, casi desprendida de las leyes fisiológicas y organizada sin mediación por la mente. Claro, esto es muy interesante por una razón muy sencilla, porque el ectoplasma, una vez que parte del medium, por decirlo así, tiene vida propia. Es decir, se comporta de una forma totalmente inteligente. Esto es muy interesante. No lo hace de forma mecánica, caprichosa, al azar, no. Adquiere, como en el caso de esta noche, de Katy King, adquiere una forma, una corporeidad, convirtiéndose en una persona independiente, que es independiente del medium. Es, por lo tanto, muy interesante. Fernando, enseguida vamos a seguir contando más cosas específicamente sobre el caso de Katy King, pero han sido muchos los amigos y amigas oyentes que nos han escrito al email desde que comenzamos para que tratásemos de una forma pormenorizada el tema de los ectoplasmas. ¿Qué es esto? Nos preguntaban exactamente del ectoplasma. ¿Qué es un ectoplasma? ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este apasionante fenómeno paranormal? Esta noche lo estamos haciendo. Fernando, vamos ahora con lo que René Sudre llama el fluido nebuloso. Es una parte muy interesante porque no quiero pisar lo que vas a leer, pero sí es cierto que ese fluido en sus primeras fases es invisible al ojo humano. Cuando quieras. En la primera etapa de la materialización, el fluido es invisible al ojo normal. Los sensitivos y clarividentes aseguran que lo ven. Perdona, Fernando. Ahora, con el desarrollo de la tecnología, hay fotografías auténticas de ectoplasmas invisibles. Es decir, en una sesión, y no necesariamente en una sesión de trance, de mediunidad, un grupo de personas están en una estancia, se hace una fotografía y después se comprueba que aparece un ectoplasma que nadie lo ha visto, como nos pasó a nosotros en el Palacio de Linares, y que apareció un ectoplasma sobre una de las bolsas, concretamente sobre la bolsa de la cámara de vídeo. Efectivamente. Y ahí la tenemos. Fernando. Continúo diciendo, ordinariamente en las sesiones de ectoplasmia se observan nebulosidades más o menos móviles y luminosas de las que surgen las formas. William Crookes vio a plena luz que una nube luminosa que flotaba sobre un heliotropo colocado en una mesa a su lado cortó una rama y se la llevó a una señora. Russell Wallace vio aparecer junto a Monk un vapor blancuzo que se dividió en copos blancos. Los copos se agitaron en el aire y luego se condensaron para formar una estructura. Estas estructuras pueden permanecer indiferenciadas. Caray con la palabra, don Santiago. Sí, ya lo creo, sí. Por ejemplo, en la telecinesia. Por ejemplo, en la telecinesia. Efectivamente, están dotadas, en tal caso, de una elasticidad extraordinaria y dan la impresión de un almohadón de aire. Crawford destacó perfectamente este carácter especial de las mesas de elevación que parecen estar bailando sobre olas. Home y Eusapia produjeron fenómenos similares. Es decir, que se da toda una gama de variedades de ectoplasmas en su fase inicial. Mencionaba Fernando nombres propios. Wallace, por ejemplo, ha mencionado a Eusapia Paladino, otra dotada, Home, conocido por todos los aficionados a la parapsicología, etcétera. Y vamos a continuar un poco más porque es muy interesante, Fernando, lo que va a salir a continuación. Rochas vio un vapor brillante que salió del pecho de la señora Desperance. Nosotros hemos visto una especie de peto luminoso que se formó sobre el pecho de Stanislava. La mano y la coronilla de Home a veces se ponían fosforescentes. Esto se da también. El ectoplasma fosforescente, esto se da con cierta frecuencia, se da con cierta frecuencia. Dice aquí como si desprendieran vapor. Exactamente. Y vuelvo a decir, actualmente en fotografía.
en fotografía y también en vídeo. Por reflexión vimos una especie de humo que salía de la cabeza de Goussik. Las formaciones fluidas oscuras semejantes a sombras chinescas eran muy frecuentes en Eusapia y Willy. Todos los teleplastas producen luminosidades brillantes y móviles cuyo volumen varía de un punto a una moneda de 5 francos. Jelly, que las estudió detenidamente con Kluski, las considera focos de condensación de la nebulosa emitida por el medium. Y terminamos ya. Recordemos que las experiencias de Osti demostraron con la ayuda de los rayos infrarrojos la existencia del ectoplasma en la etapa invisible. Esto es muy interesante también. Es decir, a través de la tecnología, en este caso rayos infrarrojos, se detecta la presencia invisible al ojo humano, pero sin embargo detectable para este tipo de gama de rayos. Esto es muy interesante. Termino de leer don Santiago y le hago una pregunta que me surge. Sí. En ese estado absorbía hasta un 65% de la radiación, que cuando es muy intensa ya no es inofensiva. La absorción era rítmica y de acuerdo con el ritmo respiratorio grandemente acelerado del sujeto. Adelante con esa pregunta. La pregunta, don Santiago, es al hilo de... Temo sus preguntas, temo sus preguntas. No, al hilo de estos ectoplasmas invisibles, me surge la pregunta de si se materializan, aunque sea de forma invisible, ¿también tienen un espacio físico? Sí, por supuesto. Claro. ¿Alguien se podría topar con eso sin verlo? Claro, pero es que aquí entramos... Vamos a ver, nos llevaría un programa entero, como siempre decimos. Como siempre. Vamos a imaginar, respondiendo, Fernando, a tu pregunta, vamos a imaginar que ahora mismo, en el supuesto de que sea una entidad inmaterial, se puede llamar alma, espíritu, ¿podría un espíritu atravesarla a usted? Hombre, yo imagino. La respuesta es que sí. Imagino que sí. Sin embargo, usted no notaría nada. No notaría absolutamente nada. Podría, estamos hablando en hipótesis, como siempre, podría perfectamente apoyarse sobre usted, como hay fotografías también. Y sin embargo, la materia no tiene constancia de que una realidad invisible le está tocando. Pero sin embargo está ocurriendo. Algo similar ocurre con el ectoplasma invisible. Buena respuesta. Sí, señor. Bien. Vamos ahora con... Hay algunos oyentes, Fernando, Inmaculada. Estás muy callada, Inmaculada, ¿eh? Escuchando. Estás escuchando. Con un gripazo tremendo. Hay muchos oyentes que dicen, a veces el programa da la impresión, cuando lees de parapsicología, que son como esas reuniones que se hacían a finales del 19, salvando las distancias, analizando de una forma pormenorizada estos fenómenos. Y queremos que sea así. Queremos que así sea, porque realmente hay que hacer un esfuerzo para, en 52 minutos de programa, condensar todo lo posible el asunto de los ectoplasmas. Pero lo más importante lo estamos diciendo. Llegamos ahora y enseguida vamos a dar paso a más tenemos, Fernando, palabras de Sir William Crookes, que no se retractó, que investigó el caso de Katy King, que llegó a tener en sus brazos al fantasma, es decir, a la materialización del ectoplasma, con una apariencia física total y absoluta. Exactamente. Da fe de ello como científico, y en Bristol, al final de sus días, lo escucharemos después, dijo que no se retractaba en absoluto ni una sola palabra de todos sus informes sobre el caso de Katy King, que era un caso real y que realmente ese fenómeno ocurría. Que Florence Cook era una niña de 15 años, pero que Katy King
era un ser material totalmente diferenciado de Florence Cook. Es decir, que eran dos personas diferentes. El tipo pastoso. Esto es muy interesante también. Vamos a darle un poco, Fernando, por el tiempo más que nada. Si tuviéramos una hora más sería maravilloso, pero tenemos lo que tenemos, afortunadamente. Vamos con una observación de Crookes, precisamente. Así es, el tipo pastoso corresponde a la siguiente observación de William Crookes. Alrededor de un objeto parece formarse una nube luminosa que luego se concentra, toma forma y se convierte en una mano perfectamente hecha y cuya carne parece tan humana como la carne de las personas presentes. Perdón, Fernando, vamos a hacer un alto aquí. Existen y están en museos vaciados. Os enseñé el otro día unas manos, Inmaculada, ¿recuerdas? Sí, en casa, un libro en parafina. Es decir, se ponía la parafina, se producía lo que Fernando está diciendo, y quedaban las manos invisibles, pero habían dejado una materialidad ahí. Habían hecho como una especie de molde. El molde, exactamente. De esto no hay una muestra ni dos, hay muchas. De manos, de rostros, de brazos, de miembros, de todo el cuerpo. Vamos a seguir. Continúa diciendo, se vuelve vaporosa en la muñeca y en el brazo se pierde en una nube luminosa. La desmaterialización se realiza de la misma manera y puede ser comprobada tocando cuando se ha podido retener una de esas formas en la mano. Se siente entre los dedos que se deshace y se disipa. Por lo tanto hay una materialidad, pero como decía Tyrrell en ese tratado de apariciones, cuando uno quiere tocar la aparición, cuando uno quiere realmente estrechar entre sus manos la aparición, las manos, en este caso, unas manos invisibles o pseudo invisibles, se escurren, se hacen como de mantequilla y desaparecen. Es como si la causa no se dejase atrapar por nadie. Fue descrito con particular precisión por Screen Nothing y la señora de Bison, y luego por Jelly. La sustancia, dice este último, se desprende de todo el cuerpo del medium, pero sobre todo de la boca y los orificios naturales. Ya lo hemos dicho, sí. Así como de la punta de los senos. También se ha dado esto. Y de los dedos. Sí, también. Se presenta con distintos aspectos, ya sea como una pasta blanda, verdadera masa protoplasmática, que es el aspecto más característico, o como unos hilos numerosos y finos, o como cordones de variado grosor, rígidos rayos delgados, o como una tira ancha y abierta. Y continúa diciendo, o como una membrana, o como un género delgado, de contornos indefinidos e irregulares. La forma más curiosa es la de una membrana desplegada, provista de flecos y abultamientos, cuyo aspecto general recuerda al del epiplón. Sale comúnmente por la boca y suele extenderse hasta cubrir todo el cuerpo como un manto. Es de color blanco o gris. También es sumamente variable al tacto, presentándose unas veces blando y otras elástico. Otras veces se presenta duro o fibroso. A muchos observadores les hizo la impresión, en una etapa menos avanzada, de una tela de araña. Sí. Crawford y Jelly señalaron una sensación táctil fría, húmeda y viperina. El ectoplasma es de movimientos rapidísimos. Así es, se desplaza con muchísima rapidez. Aparece y desaparece instantáneamente, por ejemplo, cuando recibe un contacto material o luminoso. Acabas de leer, Fernando, una antología de todo lo que es lo que podemos llamar la tipología del ectoplasma. Y ya para terminar en este análisis teórico de lo que es el fenómeno, vamos con lo que llama René Sudré fenómenos luminosos. Muy interesante porque pueden presentar diferentes colores. Fernando, cuando quieras. Pues dice lo siguiente: adopta en tales casos diversas formas, de nube, de bola, de puntos, de relámpago,
Vi, dice William Crookes, un cuerpo sólido, luminoso por sí mismo, más o menos del grosor y la forma de un huevo de pavo. Flotaba silenciosamente por el cuarto. Subía de a ratos hasta una altura que no habría podido alcanzar ninguno de los presentes y enseguida bajaba suavemente hasta el piso. También son muy característicos los puntos, las chispas que revolotean por el aire como fuegos fatuos. Esto se ha visto muchísimas veces. A veces hasta de 3 metros de altura y desaparecen bruscamente. Presentan colores variables, unas veces azulados, otras veces verdosos. Y concluye diciendo lo siguiente: las luces suelen ir acompañadas por un olor que se supone fósforo y que es olor de ozono. Hasta aquí. Gracias, Fernando. Son las 4:42, 3:42 en Canarias. Radio Nacional de España, Sexta Dimensión. Esta noche, el fenómeno de los ectoplasmas. El caso más importante de la historia de la parapsicología es el caso de Katie King, investigado por Sir William Crookes, un hombre reputado de ciencia. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto y enseguida continuamos con palabras de Crookes y con algunas preguntas y tertulia aquí en el estudio. Esta es la dirección de nuestra página web en internet, másalládelarealidad.com. Para contactar con nosotros por email, esta es nuestra dirección: sextadimensión.rn@rtv.es. Sexta Dimensión. Un viaje hacia lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Santiago Vázquez. Señorita Tanner está saliendo del trance. Prematura retracción del ectoplasma que origina shock del sistema. Termina la sesión. 2:48 de la tarde. Mira esto. ¿Qué es? Un espécimen del teleplasma preparado en agua. Lo que los espiritistas denominan ectoplasma procede casi totalmente del cuerpo del médium. El resto son mezclas del aire, de la ropa del médium, fibrosidades, partículas de polvo, etcétera, etcétera. Pero la masa principal es materia orgánica viva, una exteriorización orgánica del pensamiento. La mente, reducida a materia. ¿Quieres decir que formó de sí misma esa figura? Seguimos con todos ustedes. Les decía, Florence Cook materializaba a través de ectoplasma a Katie King, una mujer que al parecer había tenido una existencia terrena y que había fallecido hacía años. Las materializaciones se repitieron durante varios años ante la atenta presencia del eminente científico y de otras personalidades. Sir William Crookes certificaba en cada sesión la absoluta realidad de la aparición. De esta manera, en la voz de Fernando Vázquez, Crookes recuerda su primera sesión de experimentación con Florence Cook. Me ocuparé ahora de la sesión celebrada ayer por la noche en Hackney. Nunca se apareció Katie con tal perfección.
por espacio de casi 2 horas, se paseó por la habitación y departió con los allí presentes. Mientras paseaba me cogió varias veces por el brazo. La impresión que sentí de que era una mujer viva la que se encontraba a mi lado y no un visitante de otro mundo fue tan fuerte que no pude resistir la tentación de repetir una reciente y curiosa experiencia. Convencido de que si no era un espíritu lo que tenía a mi lado, mi acompañante tendría que ser una mujer, le pedí permiso para cogerla en brazos, pues de este modo esperaba comprobar las interesantes observaciones que un osado experimentador había hecho públicas poco antes de manera un tanto prolija. Me fue otorgado el permiso e hice uso de él del modo más conveniente. Igual que cualquier hombre bien educado se conduciría en semejantes circunstancias. A Mr. Goldman le encantará la noticia de que puedo corroborar su tesis, de que el fantasma, que por otra parte no opuso ninguna resistencia, es un ser tan material como la misma Florence Cook. Palabras de Sir William Crookes, que fue el hombre de ciencia que investigó in situ allí mismo durante años los ectoplasmas y las apariciones de Katy King. En estas declaraciones, que son palabras textuales del propio Crookes, nos describe una de sus primeras experiencias intentando desenmascarar el fraude. Entré con precaución en el camarín. Estaba a oscuras y tuve que buscar a Miss Cook a tientas. La encontré acurrucada en el suelo. Me arrodillé a su lado y encendí la lámpara. A su luz vi a la joven, que seguía con la misma indumentaria de terciopelo negro que al comienzo de la sesión. Daba impresión de completa insensibilidad. Ni siquiera se movió cuando la cogí de la mano y acerqué la lámpara a su cara. Siguió respirando a un ritmo muy sosegado. Al levantar la lámpara, miré alrededor y vi a Katy en pie, justo detrás de Miss Cook. Lucía los mismos ropajes blancos y ondulantes con los que todos la habíamos visto vestida desde el comienzo de la sesión. Cogí una de las manos de Miss Cook con la mía libre y una vez más de rodillas moví la lámpara de abajo arriba, tanto para iluminar la figura de Katy como para convencerme de a quién veía, de que era ella la misma Katy a la que minutos antes había estrechado y no el engendro de una mente enfermiza. No dijo nada. Se limitó a mover la cabeza en señal de reconocimiento. 3 veces diferentes examiné con atención a Miss Cook, que seguía acurrucada delante de mí, para asegurarme de que la mano que estrechaba era la de una mujer viva, y 3 veces asimismo enfoqué con la lámpara a Katy para observarla con sostenida atención, hasta que no me cupiera la menor duda de que estaba delante de mí. Por fin, Miss Cook hizo un ligero movimiento, y en el mismo instante, Katy me hizo señas de que me fuera. Me retiré entonces a un rincón del camarín y dejé de ver a Katy, pero no abandoné la estancia hasta que Miss Cook despertó y entraron 2 de los asistentes con luz. Hubo comentarios, habladurías, como es habitual en estos casos, que dijeron que Florence Cook, la medium, y Katy King, el fantasma materializado, eran la misma persona. Es decir, que la medium se disfrazaba, cosa que resultaba imposible dadas las constantes condiciones de observación, y que se presentaba ante los presentes como una aparición. El propio Sir William Crookes desmiente estas acusaciones como hombre de ciencia, diciendo que Florence Cook y Katy King eran 2 seres totalmente diferentes y que no había posibilidad de fraude. Escuchamos en la voz de Fernando Vázquez las propias palabras del científico asegurando que eran 2 seres bien diferenciados y que se trataba de 2 personas bien distintas. La estatura de Katy es variable. En mi casa la he visto 15 centímetros más alta que Miss Cook. Ayer por la noche, descalza y sin estar de puntillas, medía 11 centímetros más que Miss Cook. También ayer por la noche, Katy tenía descubierto el cuello.
La piel del mismo era suave al tacto y a la vista, mientras que Miss Cook tiene en el cuello una cicatriz que en parecidas circunstancias es además de muy visible, áspera al tacto. Las orejas de Katie no están perforadas, en tanto que Miss Cook suele llevar pendientes. La tez de Katie es muy blanca, la de Miss Cook, en cambio, es muy morena. Los dedos de Katie son mucho más largos que los de Miss Cook y su rostro más despejado que el de la medium. El pelo de Katie es rubio, el de Miss Cook es de color castaño, pero parece casi negro. Pocos casos han sido tan escrupulosamente estudiados y, como ya hemos dicho, por un eminente científico de la talla de Crookes. Algunos lo tacharon, como suele ocurrir, de fraude, e incluso se propagó el bulo de que el científico mantenía un idilio con la niña, con la medium. Hasta esto se dijo. Todas aquellas acusaciones resultaron ser falsas. El fenómeno paranormal, como así consta, era totalmente real y las acusaciones, como es habitual, eran burdas maniobras de descrédito para desprestigiar el fenómeno. Queda claro que el fenómeno de la ectoplasmia era real en el caso de Florence Cook. El prestigioso científico reiteró de esta manera en Bristol y al final de su vida sus conclusiones finales sobre sus investigaciones años atrás en el caso de Katie King. Por su parte, William Crookes, en 1898, ratificó su convicción sobre la legitimidad de los fenómenos en un discurso presidencial ante la Sociedad Británica en Bristol, cuando aludió a sus primeras investigaciones de carácter psíquico y se expresó en estos términos: "No he tocado otro punto de mayor interés, y para mí, el de más peso y de mayor alcance en toda mi carrera científica. No hay episodio más generalmente conocido que la parte que tomé, hace ya muchos años, en ciertas investigaciones psíquicas. Han transcurrido 30 años desde que publiqué el relato de aquellos experimentos encaminados a demostrar que fuera de nuestros conocimientos científicos existe una fuerza ejercitada por una inteligencia distinta de la inteligencia común de los mortales. No tengo que retractarme de nada de lo que entonces dije. Sigo fiel a los hechos que publiqué, y aún podría añadir, en corroboración de ellos, mucho más". Pasaron los años y murió la medium. Florence Cook falleció. El científico que había estudiado durante varios años los fenómenos que partían de ella comunicó a la familia mediante un telegrama su pésame. En el mismo no oculta su creencia en la existencia de una vida después de la muerte. Estas fueron sus palabras. En su carta de pésame por el fallecimiento de Florence Cook, fechada el 24 de abril de 1904, William Crookes dijo así: "Sírvase a expresar a la familia la más viva simpatía de la señora Crookes y la mía por la irreparable pérdida sufrida. Espero que la creencia de que nuestros seres más queridos continúan velando por nosotros después de muertos, creencia a la cual tanto debe la mediunidad de la señora Cook, confortará y consolará a quienes ha dejado tras de sí". Parece ser que a raíz de las investigaciones que llevó a cabo en el caso de Florence Cook, Sir William James, un eminente hombre de ciencia, Sir William Crookes, queremos decir, un eminente hombre de ciencia, se convenció de la autenticidad de los fenómenos paranormales. Unos fenómenos que ya por entonces apuntaban a la supervivencia del ser humano después de la muerte. Empezó sus observaciones como un mero curioso y escrupuloso observador, dispuesto a declarar como fraudulento el caso
pero la evidencia se hizo evidente, y valga la redundancia. Allí no había ni existía fraude alguno. Las minuciosas observaciones en las apariciones del fantasma de Katy King fueron su mejor testigo. Comprobó, como les ocurrió a otros reputados hombres de ciencia, que los fenómenos de ectoplasmia y de apariciones eran totalmente reales. Las conclusiones de Sir William Crookes deberían hacernos pensar. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Continuamos existiendo en otra dimensión cuando nuestro cuerpo físico deja de funcionar? ¿Existe el alma? Y si es así, ¿se pueden aparecer los mal llamados muertos o difuntos? Parece ser que sí. La evidencia de las observaciones y experimentaciones lo dicen todo. Ahora, cada uno de ustedes que saque sus propias conclusiones. Vamos a enviar, Fernando, Inmaculada, un abrazo muy fuerte, todo el equipo, amigos que nos escriben desde, tengo aquí apuntado, Venezuela, México, Chile, Argentina. Fernando, por supuesto, para todos los amigos españoles. Por supuesto, claro que sí. Por supuesto. Desde Portugal también. También desde Portugal, es cierto. Efectivamente. Desde Portugal. Vamos a recordar, Fernando, la dirección de correo electrónico para todos los oyentes que quieran ponerse en comunicación con nosotros. Contacta @másalladelarrealidad.com. Contacta @másalladelarrealidad.com. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Si Dios quiere, estaremos aquí a las 4:05, 4:06 de la madrugada, después de los servicios informativos. Inmaculada Ríos, cuídate. Eso haré. Ya sabes. Sí. Cosas calentitas y en la cama a descansar. Y evitar las corrientes de aire frío. Espero que a todos ustedes, los Reyes, les hayan traído muchas cosas, que mañana se despierten con los zapatos llenos de regalos. Marc Gasca, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias. Mónica Díaz en la coordinación, Fernando Vázquez, Inmaculada Ríos y quien les habla, Santiago Vázquez. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Llegan ya mismo, en 20 segundos, los servicios informativos de Radio Nacional de España. Buenas noches.